Gracias por estar allí conectados como cada semana. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por promover este mensaje. Y hoy vamos a tocar un tema que es pertinente a toda la humanidad. Desde el más chico hasta el más viejo, desde el que vive en un lugar del mundo como el que vive en el otro lugar del mundo. Todos tenemos este pequeño problema. El pequeño problema se llama no saber escuchar. Sí, nos gusta escuchar predicaciones, nos gusta escuchar mensajes, los podcasts que están de moda, ahorita los TED Talk, nos gusta escuchar los podcasts de Spotify o en cualquier plataforma. Y escuchamos, ¿no? Escuchamos y escuchamos y escuchamos. Pero cuando hablamos de relacionarnos directamente con una persona cara a cara, frente a frente, siempre estamos evitando escucharlo. Aún si estamos llamados a escucharlo directamente. Haga de cuenta que usted está en una cita de trabajo, en una cita en una entrevista de trabajo, y usted, sí, se ha preparado, ha listado su hoja de vida, su resumen, y está allí listo para presentar su entrevista. Sí, usted está pendiente de qué le preguntan, pero está más pendiente de cómo usted responde. A veces ese cómo responde evita que usted escuche palabras claves, momentos esenciales dentro de la misma pregunta. Pierde detalles. Y pasa también en otro tipo de eventos. Cuando usted está charlando o hablando con un amigo o un conocido y están hablando de un tema que usted cree que conoce, que usted cree que maneja, y cuando empieza a escuchar, mire, es que voy a comprar una bicicleta, entonces usted sabe algo de bicicletas. Entonces usted ya no lo está escuchando. Está seccionando lo que esa persona está hablando y escucha lo que le conviene porque usted es el experto en bicicletas. Entonces usted empieza a decir, sí, pero mira, tienes que comprarte una así, con los mandilares así, con los... Y el otro ya está diciendo, sí, lo que pasa es que la necesito para trabajar. Te perdiste detalles de lo que esta persona está hablando. Peor aún, y eso ocurre muy frecuentemente, cuando la persona considera que tú eres experto en algo o que sabes de algo y se acerca a ti apelando a esa experticia. Dice, mira Leo, yo sé que tú eres bueno en esto, entonces yo necesito un consejo, una recomendación. Cuando ellos te dan esa autoridad o te imparten ese poder a ti, te están diciendo, realmente he bajado mi cabeza para escuchar lo que tú tienes que decirme. Pero el que tiene que decir algo, la mayoría del tiempo lo está tomando mal. Él está acercándose a mí, no puedo dar un mal consejo, no puedo dar una mala imagen. Yo soy el que lo sé, yo soy el todopoderoso acá. Eso lleva a que escuchemos mal, a que no sepamos escuchar. La Biblia, en Santiago 1, versículo 19, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo en las dos versiones que normalmente usamos, la versión en lenguaje actual y la versión Reina Valera. El lenguaje actual dice así: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Dice la versión en Reina Valera. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es interesante que la Biblia esté abarcando esto, porque, como les decía desde el principio, esto no es un problema aislado, es un problema generalizado. La mayoría de los problemas que se generan a nivel de pareja o entre familia, entre padres e hijos, son porque no sabemos escuchar. ¿Y por qué no sabemos escuchar? Porque el ego le gana a nuestra capacidad de doblegarnos y escuchar al otro. Porque queremos tener la razón. Porque nos creemos dueños de la razón. Porque creemos que ese otro personaje no tiene derecho a ser escuchado. Y eso pasa a nivel de pareja también. La esposa le está diciendo al esposo sobre una dolencia física, sobre una... Y antes de que termine la frase, sí, debes ir al médico, llama, ahí está el teléfono. Ella no quería una instrucción, ella no quería algo que le dijeran. Ella sabía qué tenía que hacer. Tal vez ella solo quería ser escuchada por alguien que considera que la debe amar y respetar. Muchas veces, más que hablar,
Tenemos que escuchar. Ya la Biblia nos lo está diciendo. La historia nos lo ha mostrado. Hay una frase en nuestros países que dice: el que mucho habla, mucho hierra. Se equivoca mucho el que mucho habla. Y es curioso que nosotros, los que estamos enseñando, tengamos que hablar tanto y tengamos el mismo problema de no saber escuchar. ¿Sabe por qué? Porque dar consejos, dar recomendaciones, es un asunto de responsabilidad muy grande y no queremos fallar. Pero si no queremos fallar, la clave la está dando allí Santiago. Allí la epístola a Santiago. Dice: sean prontos para oír. Dice del lenguaje actual, dice, dispuestos a escuchar. ¿Qué tan dispuesto estás a invertir parte de tu tiempo y escuchar a tu cónyuge? ¿Qué tan dispuesto estás tú para invertir parte de tu tiempo y escuchar a tu jefe antes de hablar? Antes de proclamar, emitir una palabra o un sonido. Escuchar lentamente. Piénselo en su caso. ¿Cuántas veces usted o yo nos hemos acercado a una persona para contarle una situación, un problema o una anécdota y queremos ser escuchados? No queremos que nos digan nada. Queremos: escúchame. Hoy es el día que esa actitud tiene que empezar a dar un giro. Y para dar ese giro tenemos que ser capaces de entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que Él dijo que hiciéramos nosotros para con nosotros mismos. Porque Él, antes de juzgarnos, de hablarnos, de decirnos, Él nos escucha. Él escucha nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro quebranto. Él escucha cómo estamos, no que Él no sepa cómo estemos. Y así debe ser nuestra actitud con la gente. Cuando alguien acuda a nosotros, familiar o amigo, tenemos que ser capaces de callar la boca y abrir los oídos. Tenemos que ser capaces de aprender a escuchar lenguaje verbal y no verbal, cómo se está refiriendo a esta persona, cómo está hablando de este asunto, cómo está hablando. Y yo les sugiero, es una sugerencia, cuando eso ocurra y usted termine de escuchar a la persona, provoque que hable más. Y eso es todo. No tienes más que decir. ¿Cómo te sentiste? Haga preguntas. Porque a veces la persona necesita desahogarse, expresarse, expresar su frustración, su dolor o su alegría. Quiere alguien que lo escuche. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido momentos en que necesitamos a alguien que nos escuche? No alguien que nos diga qué hacer ni cómo hacerlo. A veces en ese hablar, en ese desahogo, en esa liberación natural que estamos teniendo, vamos encontrando la respuesta de manera inductiva. Y a veces, sí necesitamos una recomendación. Pero que lo primero que ocurra en un diálogo honesto con la persona que está acudiendo a nosotros es escuchar. Es preguntar: ¿qué tienes para decirme? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo te sientes? Dejar que la persona se exprese es abrir una oportunidad para que nosotros podamos hablarle a Dios de esa persona, desde su naturaleza, desde su problema, desde su situación. Y entonces podemos, como dice la Biblia, tardo para hablar. Escuchar y hablar. Escuchar más, 2 orejas. Hablar menos, 1 boca. La clave es ser una bendición para aquel que quiere ser escuchado. La clave es ser un elemento de bendición para aquellos que están sufriendo o que quieren expresarse. Escuchemos más, hablemos menos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: danos esa capacidad, Señor. Esa capacidad de entender, de hablar, pero primero de escuchar. Escuchando aprendemos más y ya llegará el momento de hablar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos estás enseñando cosas sencillas, cosas que son fundamentales para nuestra vida. Padre, si tan solo nos enseñaras, nos mostraras cómo callar nuestra boca y abrir nuestros oídos más, para evitar conflictos con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, para poder escuchar su corazón y entender
Padre, danos esa fortaleza y que nuestro ego mengue, nuestro orgullo se decrezca para que nuestro oír sea más prudente y nuestro hablar sea más prudente. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la bendición que viene para esta semana. Gracias por la provisión, por las respuestas, por las restauraciones. Gracias por la salud de todos los que están escuchando, Señor, y los procesos de restauración que vienen. Gracias por el descanso y gracias por la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar allí, por conectarse. No olviden, regístrese en la página de YouTube, canal de Facebook o escríbanos plsanguna@gmail.com. Nos vemos la próxima vez. Dios los bendiga.